No hay mejor tiempo que el que podamos tener, que el estar con Él, que el tener comunión con Él. Amén. Bienvenidos, buenas tardes a todos los que ya se incorporaron y que vamos ahora a tener nuestro tiempo de meditar, compartir, meditar, escudriñar las Escrituras y pues recibir la enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Están contentos? ¿Están felices? ¿Están llenos de gozo? Un cristiano que no tiene gozo, algo está pasando en su vida, ¿no? Claro, no deja de ser cristiano, ¿no? Pero a veces el gozo se apaga por algunas razones, por algunas situaciones, pero hoy el Señor renueva nuestro gozo. Cuando estamos con Él, cuando estamos en su presencia, todo es renovado. Amén. Buenas tardes a los que están conectados por el Zoom y están siguiendo el culto. Preparen sus corazones para recibir la palabra del Señor y espero que el próximo domingo puedan incorporarse para que estemos todos juntos y poder también juntos en presencia con nuestro Dios podamos alabar y adorar, pero también se puedan cumplir los propósitos de Dios cuando nos reunimos, ¿no? La palabra del Señor nos convoca, nos manda a congregarnos. ¿Por qué? Porque Dios se agrada cuando su pueblo está junto, Dios se agrada cuando su pueblo se reúne, porque en una reunión de cristianos, en una reunión de hijos de Dios, se cumplen propósitos de Dios, ¿no? Se cumplen propósitos de Dios. Y cuando estamos juntos para recibir su palabra, cuando estamos juntos para estudiar su palabra, hay una revelación especial de Dios, de su palabra en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Hay una revelación especial. No es lo mismo cuando tú estudias solo y sola para meditar y profundizar en la palabra, para meditar y buscar que Dios te hable. Hay una revelación del Espíritu. Tiene que haber una revelación del Espíritu para que nosotros podamos ver lo que Dios quiere que veamos y entendamos lo que Dios quiere que entendamos. Pero hay una revelación muy especial de la palabra de Dios por el Espíritu cuando estamos juntos como ahora. Amén. Ahí la palabra entra en otra dimensión en nuestro espíritu y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos ve como cuerpo de Cristo. Amén. Dios nos ve como cuerpo de Cristo. Y los miembros del cuerpo siempre están unidos. No están separados. Sino miren sus cuerpos. Sus miembros están unidos a sus cuerpos. Ustedes no han dejado las piernas ni los brazos. Aquí no hay nadie que haya venido sin un pie, sin un brazo, sin un ojo, sin una oreja y le haya dicho a su miembro del cuerpo, quédate aquí en casa, ¿no? Hoy te vas a quedar aquí y no vas a ir conmigo a adorar al Señor. No sucede eso, ¿no? Pues de la misma manera es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús. Amén. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Hoy el Señor para hoy me dio un tema que sinceramente no lo pensaba, no lo imaginaba. Tenía en mi mente otros temas que habían fluido durante la semana pasada, viendo que ya la serie temática en la cual nos habíamos quedado estacionados por el Señor y por el Espíritu, ¿no? Se terminó el domingo pasado y para este domingo tenía que recibir de parte del Señor un tema nuevo para nosotros. Y algo busco de todo corazón, hermanos, es que Dios me dé la palabra para mí y para ustedes. No es lo mismo que yo escoja un tema. Podría escoger yo un tema, buscar un tema, ¿no? En las Escrituras, buscar un tema de repente que haya enseñado otra persona, otro predicador, y luego compartirlo, ¿no? Y luego compartirlo. Eso sería
hacerlo de acuerdo a mi deseo, a mi voluntad y a mi comodidad, ¿no? Y digo a mi comodidad porque es más fácil, ¿no?, reproducir lo que otro ha predicado y otro ha enseñado. Y es mucho más complicado o más difícil, ¿no?, tener que realmente doblar las rodillas, buscar a Dios, pedirle a Dios, dame tú la palabra, dame tú el mensaje, dame tú el alimento que nosotros, tu iglesia, necesitamos recibir este domingo. Recién bajó a mi corazón el tema o el pasaje bíblico donde está el tema que voy a compartir con ustedes. Está en Números, capítulo 20, versículos 1 al 12. Vamos a leer estos 12 versículos del libro de Números en el Antiguo Testamento, ¿no? Es el cuarto libro del Pentateuco escrito por Moisés, libro de Números, versículo 1 al versículo 12. Capítulo 20. Quiero, hermanos, que cuando lean cada uno de estos versículos conmigo, vayan poniendo su atención. Vayan poniendo su atención en lo que van a leer, de lo que se menciona acerca de los personajes que tenemos aquí, mencionados por Dios en estos 12 versículos. Vamos a leer la palabra del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? En lo que el pueblo, la congregación de Israel, le estaba expresando a Moisés. No es el lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra, Señor, escrita y revelada para nosotros. Señor, toma tu lugar en este altar, toma tu lugar en este púlpito, y usa mi vida, Señor, como un instrumento por el cual hables, enseñes, edifiques, corrijas, redargullas nuestras vidas. Usa tu palabra, Espíritu Santo. Revélala en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Predícanos con tu poder, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús.
Fluye el espíritu de la revelación, fluye el espíritu de la ciencia, del conocimiento y de la sabiduría. Ilumina los ojos de nuestros corazones, de nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Abre nuestra mente, Dios, para que podamos entender todo lo que hoy vas a hablar, sembrando esta semilla poderosa de tu palabra en nuestros corazones. Te adoramos, Señor, y te alabamos con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Esta es la palabra que el Señor me ha dado para ustedes y para mí, porque evidentemente cuando uno estudia para prepararse, para poder predicar, poder enseñar las Escrituras, primero tengo que disponer mi corazón para que Dios me enseñe y me hable a mí. Una vez que Dios me habla y me enseña, entonces yo tengo que disponer mi vida a esa enseñanza para poder tener la autoridad de pararme delante de la congregación y poder hablar de parte de Dios y poder ser usado por el Señor como Dios lo va a hacer en este momento para bendecir nuestras vidas. Amén. El tema que el Señor nos plantea para estudiar y meditar hoy, hermanos, es acerca de las emociones y el carácter. Ustedes en las Escrituras pueden observar las emociones, pueden observar sentimientos, pueden observar emociones en la vida de las personas de las cuales Dios escribe en su palabra. Y el Señor quiere que hoy meditemos acerca de las emociones y acerca del carácter a la luz del personaje principal en este relato bíblico que hemos leído. ¿Quién es el personaje principal en estos versículos? Moisés. Amén. Moisés. Moisés, hermanos, fue un hombre de Dios y un gran siervo de Dios. Un gran siervo de Dios y un hombre de Dios. Y un hombre con emociones, un hombre con carácter, pero en algunas oportunidades sus emociones y su carácter le fallaron. Amén. Pero esto es extraordinario ver en las Escrituras que Dios utiliza instrumentos imperfectos, no instrumentos perfectos. Amén. No hay un instrumento humano que sea perfecto, que podamos decir, este es el altamente calificado para ser un medio por medio del cual Dios haga su propósito y haga su obra. No, todos somos imperfectos. Somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo, somos nuevas criaturas, somos nueva creación, pero seguimos siendo imperfectos. Amén. Seguimos siendo imperfectos. Aún así, siendo imperfectos, Dios se complace de tomar tu vida y de usarla para bendecir a otros. Amén. ¿Están conmigo? Dios lo llamó a ser libertador de Israel a Moisés y lo llamó a ser líder del pueblo de Israel. Pero Moisés tuvo que ser tratado por Dios en un periodo de tiempo que no fue muy corto. Moisés, cuando huyó de Egipto y se dirigió al desierto para salvaguardar su vida, porque había asesinado a un egipcio y huyó del faraón, se internó en el desierto y estuvo en el desierto pastoreando ovejas, ¿no? Después de haber sido él instruido como hijo de faraón, se fue al desierto a pastorear ovejas. ¿Se imaginan ustedes eso? ¿No? Es como decir, ¿no?, que el hijo del presidente del Perú se vaya a los campos más recónditos del Perú para pastorear ovejas, habiendo sido educado, instruido, ¿no?, en las mejores universidades, en los mejores colegios, universidades, con maestrías, con doctorado y preparado para ser presidente del Perú. Amén. 40 años pastoreando ovejas, 40 años siendo tratado y moldeado por el Señor. Amén. Nadie
Nadie que no sea tratado por el Señor primero. Nadie que no sea primero tratado por el Señor en sus emociones y en su carácter va a ser poder usado por Dios. Amén. Dios tiene primero que moldear. Dios tiene primero que ajustar. Dios tiene primero que esculpir. Porque cuando Cristo vino a nuestras vidas se convirtieron en una piedra preciosa, pero en bruto, de la cual Dios tiene que ser el escultor. Pero para que Dios esculpa nuestras vidas y Él pueda formarnos a la medida en la cual Dios ve que vamos a poder ser usados por el Señor y vamos a nosotros a ser fieles para servirle al Señor y no infieles y dañar la obra de Dios, Dios tiene primero que trabajar en nuestro carácter y en nuestras emociones. 40 años de trabajo, de moldeamiento de Dios para poder destructurar la mentalidad de Moisés en la cual él había crecido y formado. Para desconectar a Moisés de toda su preparación y no haya nada en la vida de este hombre por medio de la cual él pueda decir: tengo la capacidad de poder hacer lo que Dios quiere por mí mismo. Amén. Pero aún así, habiendo sido formado y tratado por el Señor durante un tiempo de 40 años, y con esto no quiero decirte que tú vas a ser tratado por el Señor 40 años, gracias a Dios, que Dios no va a utilizar ese tiempo para nosotros, pero aunque conmigo, Dios invirtió 10 años para moldear mi carácter, para tratar con mis emociones, para moldear mi corazón, para poder asumir la asignación y el llamado y el oficio que hoy ejerzo de parte del Señor, como ministro del Evangelio y como pastor del rebaño de Jehová de los ejércitos. Amén. 10 años. De los 30 años que este año voy a cumplir como cristiano, Dios trató conmigo 10 años. Con algunos utiliza menos tiempo, con otros utiliza un poco más de tiempo, porque es de acuerdo a lo que Dios ve en cada uno de nosotros. No somos iguales. No somos iguales en la conformación de nuestras emociones, no somos iguales en la conformación del carácter. Amén. El carácter es algo con lo cual no nacemos. Nacemos con temperamentos que Dios nos ha dado. Nacemos con emociones que Dios nos ha dado. Pero el carácter, hermanos, es algo que se construye por medio de lo que aprendemos de los ejemplos de otros, por medio de lo que escuchamos, por medio de lo que nos educamos, ¿no? Y por medio de las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida. Y así se va formando el carácter, el carácter, el carácter, el carácter. Por eso que cuando venimos a Cristo, venimos con un carácter mal formado, que Dios tiene que derribar para formar un nuevo carácter en nosotros, de acuerdo al nuevo hombre, a la nueva creación que Él ha creado. Y el nuevo hombre en nosotros es Jesucristo. Y el nuevo carácter que Dios quiere construir en tu vida y en mi vida es el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Porque lo único que le complace a Dios únicamente es el carácter de su Hijo. Y cuando Él ve el carácter de su Hijo formándose en la vida de sus hijos, Él se va a complacer de nosotros también. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Hermanos, Moisés lideró en el desierto a un pueblo llamado Israel, un pueblo de más de 2 o 3 millones de personas. ¿Ustedes creen que era fácil liderar un pueblo de esa magnitud? Un pueblo de 2
a 3 millones de personas con caracteres diferentes, cada uno, con emociones diferentes en cada uno, con actitudes diferentes en cada uno. Imagínense, pónganse a pensar nomás, el mix de actitudes, caracteres, emociones, personalidades, ¿no? Mentalidades, maneras de pensar. Aunque aquí la generación que se estaba levantando contra Moisés era la segunda generación en el desierto, era la segunda generación, pero una segunda generación que estaba siguiendo el mal ejemplo de actitudes, de carácter y emociones de sus padres mismos. Estaban haciendo lo mismo que sus padres habían hecho, ¿no? En el tiempo, ¿no?, que estuvieron permaneciendo en el desierto. Amén. ¿Se entiende? Nos estamos poniendo en contexto. Pero es un hombre que en el capítulo 12 Dios dijo de Moisés que era un varón muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números capítulo 12, verso 3, lo dice así. Dios mismo daba testimonio de que Moisés era el hombre más manso de todos los hombres de la tierra de aquel entonces. El hombre más manso, no menso, hermanos. Porque los hijos de Dios hemos sido llamados a mansedumbre, pero no a ser mensos. Ser manso no significa que los demás se pongan sobre tu cabeza y te traten como les da la gana. No, 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 no. De ninguna manera. Nunca debemos permitir que nos falten el respeto. Nunca debemos permitir que se suban sobre nuestras cabezas y nos traten como quiere la gente por el hecho de que somos cristianos, del hecho de que somos hijos de Dios, que seguimos el Evangelio de Cristo, que seguimos los caminos del Señor y que nos reunimos para exaltar y alabar a nuestro Dios. No, no, no. No debemos permitir. Pero debemos responder mansos. Y la palabra mansedumbre tiene que ver con la humildad en el corazón. Dios dijo que Moisés era el hombre más humilde de todos los hombres de aquel tiempo de la vida de Moisés. Pero nos encontramos con una realidad que estaba sucediendo en la vida de Moisés al leer el capítulo 20 de Números, versículo 1 al 12. Habiendo dicho Dios que era el hombre más manso, más humilde de todos los hombres, habiendo Dios formado su carácter durante 40 años, y el libro de Números, aquí el capítulo 20, cronológicamente nos encontramos ya en el último año de los 40 años del peregrinaje de Israel, que se va a complementar con el libro de Números. Amén. 39 años más tratando Dios con él, ya Moisés ejerciendo su liderazgo y ejerciendo el propósito, el ministerio y el propósito de Dios en su vida. Porque, hermanos, Dios no va a dejar de trabajar en nuestro carácter. Amén. El trabajo de nuestro carácter es un trabajo de Dios de toda nuestra vida. De toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque aún caminamos con naturaleza imperfecta, con naturaleza pecaminosa. ¿Se entiende? Dios trata muchas áreas de tu carácter, pero tiene que seguir tratando todas las demás áreas de tu carácter que todavía están presentes en tu vida. Y lamentablemente, a veces nosotros frenamos el trato y el trabajo de Dios con nuestro carácter, con nuestras emociones. Lo frenamos. ¿Y cuándo lo frenamos? Cuando nosotros queremos tener el control de nuestras emociones y de nuestro carácter. Cuando nosotros queremos tener el control de nuestra vida. Ahí paralizamos todo el trato y trabajo de Dios
en nuestro carácter y en nuestras emociones. Amén. Hermanos, las emociones y el carácter es un asunto de cuidado en el cristiano. Y ese es el tema. Emociones y carácter, un asunto de cuidado en el cristiano. El cristiano es llamado a cuidar sus emociones y a cuidar el carácter. Muchas veces la gente confunde emocionalmente la voz de Dios. Confunde emocionalmente la voz de Dios. Hoy sí que el perro me la está jugando. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu, todo demonio que quiera operar en la vida de Elvis, perro, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que lo ates, te pedimos que lo anules y lo canceles en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu que quiere perturbarnos a través del animal, te pedimos, Señor, que lo canceles. Que haya silencio en el nombre de Jesús. Te callas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Les decía, se fue. Hágame recordar para conectarme nuevamente. Estaba mencionando que el carácter es algo que Dios tiene que seguir trabajando todo el tiempo en nuestras vidas. Pero que nosotros muchas veces detenemos ese trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener el control. Esa es la tendencia del hombre caído. Tener el control de su vida. Tener el control de su carácter. Tener el control de sus emociones. Pero el Señor nos manda a cuidarnos de ello. Porque muchas veces emocionalmente decía, y aquí me conecto nuevamente, decía que muchas veces emocionalmente confundimos la voz de Dios. Hay un hilo muy, pero muy, muy delgadito entre las emociones y la voz de Dios. Y más son los que caminan dirigidos por sus emociones que dirigidos por la voz de Dios y del Espíritu. ¿Por qué? Porque confunden. ¿Y por qué confunden? Porque quieren tener el control o están controlando sus emociones ellos mismos. O porque no conocen todavía la voz de Dios y la voz del Espíritu. Para conocer la voz de Dios y del Espíritu hay que pasar tiempo de comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, para que tú aprendas a escuchar cuando el Padre te habla, para que tú aprendas a escuchar cuando el Hijo te habla y para que tú aprendas a escuchar cuando el Espíritu te habla, porque a veces te habla el Padre, a veces te habla el Hijo y a veces te habla el Espíritu. Amén. Y tú tienes que aprender a reconocer la voz del Dios Trino. ¿Se entiende? Para poder escuchar la voz del Padre, el Hijo y el Espíritu, mis emociones tienen que estar rendidas totalmente al Dios Todopoderoso, a mi Padre Eterno. No tienen que estar rendidas a tu control. Tienen que estar rendidas al Señor. Y mira, si nos descuidamos, nos vamos a poner en una situación complicada delante de Dios, tal como sucedió con Moisés. Por eso tenemos que tener cuidado de nuestras emociones y de nuestro carácter. Es un asunto que no debemos dejar de cuidar. Todos los días de nuestra vida tenemos que cuidar nuestras emociones y nuestro carácter. Ustedes recordarán que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, le dice: Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿No? Voy a parar aquí un minuto para darle solución a esto. Quédense con 1 Timoteo capítulo 4, verso 16.
Ok, ya regresé, ya regresé. He tenido que poner mis emociones y mi carácter bajo el control del Espíritu. Porque si no, de pronto yo mismo hacía justicia con mis propias manos. Sí, sí. Ya estaba aprendiendo el altar del sacrificio para presentar mi ofrenda sacrificial al Señor. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. En el contexto, es claro que Pablo le estaba diciendo que tenía que cuidarse de que la doctrina no falte en su vida, tenía que cuidarse de no dejarse engañar por las filosofías y por las falsas enseñanzas, pero también tenía que cuidarse de su vida. Y esto implica que Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado de sus emociones y de su carácter. Porque Timoteo no era un pastor perfecto. Timoteo no era un ministro perfecto. Y Pablo sabía muy bien por su propia experiencia que las emociones y el carácter, cuando se descuida en la vida de un ministro, el ministro podría estar haciendo la obra del Señor y ministrando la obra del Señor y guiando a la grey de Dios bajo el control de sus emociones y de su carácter. Y eso es bien complicado. Amén. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti misma. Cuídate de ti misma. Cuida de tus emociones. Ten cuidado de tu carácter. Porque algo que nosotros tenemos que manejar y tenemos que cuidar responsablemente es que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y el propósito de Dios para nuestra vida, y el plan de Dios para nuestra vida, y el plan de Dios para nuestra iglesia, no sea estorbado por nosotros. No sea detenido por nosotros. Nosotros tenemos que tener una proyección de vida como hijos de Dios, y nuestra proyección de vida, en primer lugar, prioritariamente, es que el propósito y la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, y todo lo demás se conecte y se alinee a ese propósito y a esa voluntad, y a eso sea matrimonio, hijos, familia, trabajo, economía, servicio en la casa del Señor, relaciones de amistades, relaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Cuántas familias están quebradas, rotas, disfuncionales por temas emocionales y de carácter? ¿Cuántas sociedades comerciales y empresariales se quiebran o se rompen por asuntos emocionales y asuntos del carácter? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos ministerios han colapsado porque los que ejercían el ministerio no dejaron a Dios controlar sus emociones y tratar con sus caracteres? ¿Se entiende? Pero volvamos aquí a la vida de Moisés. ¿Qué circunstancias difíciles y problema enfrentó Moisés? Miren las circunstancias difíciles y el problema que enfrentó Moisés. Y aquí hago una aclaración. El problema no se establece por las circunstancias difíciles o los problemas que puedan levantarse alrededor de nuestras vidas. Ese no es el problema, mis amados hermanos. El punto está que en medio del problema o en medio de las circunstancias difíciles, ¿cómo respondo yo emocionalmente? ¿Cómo responde mi carácter? Ese es el punto. Cuando miramos la vida de Jesús, ¿cómo respondió el carácter y las emociones de Jesús hombre? Porque el Jesús humano tenía emociones, el Jesús humano tenía un carácter. Claro, el carácter y las emociones de Jesús no estaban trastocadas y menos influenciadas por una naturaleza pecaminosa, porque en él no había naturaleza de pecado. Él era perfecto, él era puro, pero era humano.
Y para no contaminar sus emociones y su carácter, él tuvo que vivir todo el tiempo lleno del Espíritu Santo. Lo insultaron, pero él no insultó. Lo abofetearon, pero él no abofeteó. Lo injuriaron, pero él no injurió. Le dijeron que él era hijo del diablo, pero él no respondió con su naturaleza divina y desapareció a los que lo hicieron. ¿Se dan cuenta? El problema no es lo que está sucediendo alrededor de mi vida como problema o circunstancia. El punto es cómo voy a responder yo ante esas situaciones difíciles, complicadas. ¿Cómo voy a responder yo cuando hablan mal de mí? ¿Cómo voy a responder yo cuando me imputan algo que no es justo o que es injusto, perdón? ¿Cómo respondo? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo respondo emocionalmente y en el carácter cuando el enemigo me provoca, poniendo pensamientos en mi mente, vendiéndome mentiras como verdades? Ese es el punto. Y ese es el punto que Dios quiere tratar con nosotros hoy. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos nosotros estamos escogidos para ser instrumentos de bendición. Todos nosotros somos sacerdotes. Todos nosotros tenemos un llamado de servicio al Señor. ¿Se entiende? Pero tenemos que estar en el punto en la cual Dios requiere de nuestras emociones y carácter para que Él pueda usarnos, Él pueda ser glorificado y no más bien nosotros lo dejemos de tratar como santo por controlar nuestras emociones y nuestro carácter y patinar como patinó Moisés. El hombre que Dios dijo era el más manso de todos los hombres de la tierra. Circunstancias difíciles y problemas que enfrentó Moisés. En el versículo 1, la muerte y la sepultura de su hermana María en el desierto. El verso 1 dice que cuando llegaron al desierto de Sin, en esa fecha que se menciona ahí, dice que toda la congregación acampó, la congregación de Israel, el pueblo de Israel acampó en un pueblo llamado Cades. Y en ese pueblo llamado Cades, que estaba en medio del desierto, dice que muere María y María es sepultada. Miren, enfrentando el problema y la circunstancia del dolor, de la tristeza, del sufrimiento, porque no me van a decir que no estaba triste y no sentía dolor y no estaba sufriendo Moisés por el fallecimiento de su hermana. Pues que aquí ninguno de nosotros sufre cuando un ser querido, amado, muy amado, de nuestra propia sangre, parte con el Señor. Sí, sufrimos, tenemos dolor, padecemos un largo tiempo o un periodo de tiempo. Llevamos un dolor durante un periodo de tiempo, ¿no? Hasta que vamos asimilando con la ayuda del Señor ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento que causa, se manifiesta en nuestras emociones, ¿no? Verso 2. Enfrenta el levantamiento del pueblo contra él y contra Aarón. Dice el versículo 2 que hemos leído, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Se juntaron contra Moisés, se levantaron, se amotinaron, se sublevaron. Un pueblo de 2 a 3 millones de personas. Y seguramente los que se levantaron fueron más los varones que las mujeres, aunque por ahí seguramente había mujeres esas que son bien armadas, como quien dice, ¿no? Que les encanta también, sí, vienen con todo, ¿no?
¿cierto? Aquí no hay de esas mujeres, ¿no? Aquí todas las mujeres que hay acá, todas son mansas, ¿no? A ver, digan mansa. Mansa, ¿no? Y a lo mejor no pregunto a los que están en el Zoom. Me vayan a cortar la transmisión, ¿cierto? Sí, me vayan a apedrear. Pero ¿qué problema estaba enfrentando acá? Un problema contra su liderazgo. Miren, quiero que vayan evaluando los problemas que estaba enfrentando Moisés. La muerte, la sepultura, o sea, enfrentando el dolor, la tristeza, el sufrimiento, y por si fuera poco, se levanta todo el pueblo contra él y contra Aarón. Se levantan contra su liderazgo, porque no había agua, porque había una necesidad y una circunstancia apremiante para el pueblo, porque el agua era algo sumamente vital e importante para poder sobrevivir en el desierto, para que pudieran sobrevivir ellos, sus familiares, sus hijos, ¿no? Los padres, los abuelos y el ganado que tenían. ¿Se dan cuenta? Problemas que estaba enfrentando Moisés. En el mismo versículo 2, el hecho de que no había agua en ese lugar del desierto era una necesidad urgente y totalmente limitada humanamente para suplirla. ¿Quién podía suplir humanamente el agua para 2 o 3 millones de personas? Y a esto súmale todo el ganado que estaba con ellos. Y en el desierto, ¿no? Dime, ¿de dónde saco un caño, no? O una manguera. No había. Humanamente, miren, todo lo que estaba enfrentando, sus propias limitaciones para darle solución al problema. Y a veces nosotros enfrentamos situaciones similares, enfrentamos problemas similares, nos encontramos con situaciones en la cual nosotros nos sentimos limitados para poder darle solución a un problema en el hogar, a un problema en el trabajo, a un problema relacional, a un problema conyugal, y de pronto nos vemos y no encuentro nada, no tengo la capacidad, ¿cómo suplo esto? ¿Cómo doy solución a este problema? Y empezamos a enfrentar todo ello. Y en medio de lo que estamos enfrentando, todo ello, el carácter y las emociones van queriendo manifestarse para tomar su lugar y llevarnos a nosotros a un tipo de acción, a un tipo de respuesta. Otra dificultad, otra circunstancia, problema en el en el versículo 3 al 5, donde el pueblo se queja contra él y contra Aarón. Imagínense ustedes un pueblo de 2 a 3 millones de personas quejándose. Y no estaban quejándose así muy pacíficamente, porque miren lo que dice en el versículo 3: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? O sea, ¿se imaginan ustedes expresando su queja? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo crees tú que te vas a sentir cuando alguien se queja en el trabajo? De tu trabajo, de tu aporte laboral, y viene y se queja de esta manera. ¿Cómo crees tú que te vas a sentir? ¿Cómo crees tú que te vas a sentir realmente? Y aquí nadie me la pegue de místico, porque ni yo me voy a escapar aquí. Cuando algo se levanta injustamente contra nosotros, lo sentimos en nuestras emociones. Lo sentimos en nuestras emociones. Lo sentimos en nuestro carácter. Y queremos responder. Queremos actuar. Pero un consejo que nos da el Señor: nunca respondas, nunca actúes cuando tus emociones y tu carácter están efervescientemente influenciados por tu carne o por tu naturaleza caída. No lo hagas.
Claro, estaban ya en el último año. Y ya Dios les había dado el maná, sus calzados y su vestido nunca se desgastaron hasta ese momento, seguían intactos. Dios les dio el maná, Dios ya les había dado agua en una primera ocasión, ¿no? Y en todas esas ocasiones anteriores, la respuesta de Moisés fue diferente a la respuesta de Moisés ahora. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Lo acusaron de ser el responsable de estar ahí para que murieran, o sea, lo estaban acusando de conspirar la muerte de ellos. Imagínense. Imagínense cómo estaban sus emociones y su carácter de Moisés. Un pueblo con una actitud totalmente contenciosa, un pueblo totalmente incrédulo y un pueblo totalmente desconfiando en Dios, habiendo visto el poder de Dios en el mismo desierto, viéndolo a Dios de día en la nube y de noche en columna de fuego. Ni como para decir, pues se olvidaron, ¿no? Porque no estaba presente en el desierto todo el tiempo Dios. Durante el día, la nube, y durante la noche, la columna de fuego. La presencia de Dios en medio del tabernáculo todo el tiempo. Bueno, este pueblo tenía las mismas actitudes que sus padres, porque ya la primera generación, los de 20 años hacia arriba, ya habían muerto a estas alturas de tiempo. Y se había levantado la segunda. Correcto, correcto. Pero ¿cómo enfrentó Moisés estas circunstancias y estos problemas? Es la pregunta. ¿Cómo lo enfrenta? El texto nos lo muestra, versículo 6. Va a la presencia de Dios para buscar que Dios les dé la solución a la necesidad del agua, ¿no? Verso 6, se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Algo que me encanta cuando leo este versículo, cuando veo este versículo, la actitud de Dios para con sus hijos. La actitud de Dios para con sus hijos. Y ahorita lo voy a resaltar. Pero veamos que Moisés empieza bien, hermanos. Empieza bien. Ante todas estas circunstancias y estos problemas que se le habían levantado, ante este motín que se había levantado, hasta estas imputaciones injustas que se habían levantado, y en medio de dolor, de sufrimiento y de mucha pena por la muerte de su hermana, Moisés empieza bien. Va a buscar la presencia de Dios. Va a buscar que Dios le dé la solución a la necesidad del agua. Y vemos la respuesta de Dios en el versículo 7. Dice que la gloria de Dios se presenta y Dios le habla. Dios le habla. Hermanos, es impresionante esto. Dios responde a Moisés. Y Dios responde a Moisés, aún Dios sabiendo cómo estaban las emociones y el carácter de Moisés. Y él responde. Y responde no solamente para darle solución al problema del agua, sino que también responde para darle la solución al problema que había interiormente en la vida del hombre que él mismo había llamado el más manso de los hombres en la tierra. Pero Moisés solo vio la parte física, pero no vio la parte de su interior. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hermanos, ahorita respondemos a esa pregunta.
Aquí lo extraordinario es que Dios responde, está dispuesto a dar soluciones a los que enfrentamos, está dispuesto a instruirnos para que sepamos qué hacer y resolver los problemas que se nos presentan en nuestra vida en el día a día, pero también Él espera que nosotros lo busquemos para dar solución a nuestros problemas de nuestro interior, emociones y carácter. ¿Se entiende? Está conectado con lo que el Señor está hablando, porque si se desconecta se va a perder. Miren, ¿y qué hace Dios? Le da instrucciones y le dice, instrucciones para que Él resuelva el problema del pueblo de Israel. Le da instrucciones para que se halle la solución. Pero noten que en las instrucciones, si bien es cierto, miren bien lo que les voy a decir, si bien es cierto, iban a dar solución al aspecto del agua y a suplir la necesidad física del pueblo, estas instrucciones, al ser obedecidas, también darían solución al problema que Dios era consciente y sabía que estaba sucediendo en las emociones y en el carácter de Moisés. ¡Aleluya! Miren cómo Dios es bueno, Dios es sabio y Él sabe cómo tratar con nosotros. Y le dice, toma la vara, que representaba la autoridad y el poder de Dios. Reúne a toda la congregación, habla a la peña a vista de ellos, y la peña dará su agua. ¿Qué hizo Moisés? Punto. Dios nos hace problemas. Dios no entra en rodeos como nosotros. Él va directo y específico. No da vueltas. No es como nosotros. Amén. ¿Qué hizo Moisés? Miren que empieza bien, ¿ah? Tomó la vara como Jehová le mandó. Reunió a la congregación delante de la peña como Dios lo había mandado. Hasta aquí Moisés estaba lindo, estaba obedeciendo. Pero miren que después de esto empieza la distorsión. Y en el verso 10 dice que Moisés habló al pueblo imprudentemente, llamándolo al pueblo rebeldes. Y miren, hermanos, hizo lo que no se le había mandado. A Moisés se le mandó que hablara a la peña y no al pueblo. A Moisés se le mandó a que el agua sea provista, y no se le mandó a corregir al pueblo de Israel. Dios había considerado, Él en su voluntad, que no era el momento de corregirlo al pueblo. Era el momento en el que Dios quería revelarle su amor y su santidad por medio del suplir la necesidad que el pueblo estaba enfrentando. Pero no era la misma visión y la misma voluntad de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés estaba montado en el descontrol de sus emociones y de su carácter. Y cuando uno está montado en el descontrol de sus emociones y de su carácter, deja de obedecer a Dios. Deja de obedecer a Dios. Reprendió con dureza a todo el pueblo, y no se le había mandado que se sermonease al pueblo. Habló al pueblo atribuyendo que él y Aarón les darían el agua. Miren el verso 10, se atribuye los méritos de la gloria. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Qué estaba haciendo Moisés ahí?
atribuirse el mérito de la obra de Dios. Algo que solemos hacer cuando estamos descontrolados en nuestras emociones y en nuestro carácter. Correcto, correcto. Pero no solamente, miren, también, ¿qué hizo? Golpeó la peña con la vara 2 veces cuando se le había mandado que no golpeara la peña, sino que le hablara a la peña. ¿Cómo se llama todo esto? Desobediencia. Y la pregunta es, ¿por qué se distorsionó Moisés? ¿Por qué empezando con obediencia rápido? Hubo un cambio, hubo una distorsión en el momento. No pasó mucho tiempo, en el momento empieza a obedecer y en el momento se distorsiona y se produce un cambio de obediencia a desobediencia. ¿Por qué? Porque sus emociones y su carácter estaban descontrolados, no estaban bajo control. Hermanos, cuando las emociones y el carácter no están controlados por el Señor, vamos a pecar contra Dios. Desobediencia es pecar contra Dios. Y lo que Moisés estaba haciendo era pecar contra Dios. Él tenía la oportunidad, cuando estuvo en la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios se manifestó y Dios le habló, lo primero que tenía que haber hecho él, antes de decirle, Dios, dime qué hacer para que este pueblo tenga agua, lo primero que tenía que haber hecho era, Señor, primero arregla mis emociones, arréglame la ira iracunda que tengo, arréglame la molestia que tengo. Quiero desaparecer a tu pueblo porque me han injuriado, ha levantado falso testimonio, se ha ido contra mi liderazgo, se ha ido contra ti porque no quiere tener fe contigo. Debió primero hacer eso. Eso es lo que tenía que haber hecho Moisés. Pero mira lo que hacen las emociones y el carácter cuando están descontrolados. Por eso Dios tiene que tratar primero con nosotros antes de darnos un cargo, un servicio, para que no le fallemos. Pero aún así tal vez le vamos a fallar. Pero es distinto que le falles estando formado por lo menos a un nivel, a no estar nada formado y fallarle y estarle fallando todo el tiempo y dejando de darle la gloria y tratándolo como si él no fuera santo. Y a esto iba justamente. Miren, el pecado, hermanos, bloquea nuestra fe y nos pone en un estado de incredulidad para no creer a Dios. Y esto es lo que sucedió con Moisés. Porque Dios le dijo, porque no creísteis, no vas a llevar o no vas a introducir este pueblo a la tierra que le he prometido. O sea, en otras palabras, le dijo, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra, porque no creísteis. ¿Pero por qué no creyó? ¿Por qué estuvo en un estado de incredulidad y de desobediencia? Porque la desobediencia me pone en un estado de incredulidad. ¿Por qué? Porque Moisés no buscó que sus emociones y su carácter fueran controlados por el Señor. Entonces, mis amados hermanos, emociones y carácter descontrolados nos conducen a desobediencia y a incredulidad. Y esto nos lleva a consecuencias graves en nuestra vida. ¿Cuál fue la consecuencia de Moisés? No entrar en la tierra prometida y disfrutar de esa gran bendición de Dios.
Solo Dios le permitió verla en un monte de lejos, por amor y misericordia. ¿Cuántas bendiciones estamos perdiendo en nuestras casas, nuestra economía, en nuestros hogares, nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con otros? ¿Cuántas bendiciones estamos perdiendo por desobedientes, por incrédulos, porque nuestras emociones y nuestro carácter no están bajo el control de Dios? ¿Y saben qué es lo más grave aquí? Que Moisés no trató a Dios como santo. Un carácter descontrolado y una emoción descontrolada no va a tratar a Dios como santo delante de la gente, delante de los demás. Porque si algo nosotros tenemos que hacer siempre es que Él sea reconocido como santo, por medio de las acciones y de las reacciones de nuestra vida. Amén. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál fue su grave error? No tratar sus emociones y su carácter. Es decir, no buscó que sus emociones y su carácter fueran controlados y fueran tratados por el Señor. Buscó tratar el problema de la falta de agua, pero no buscó tratar sus emociones y su carácter en la presencia de Dios. Hermano, lo primero que tú tienes que hacer cuando busques a Dios es rendirle tus emociones y tu carácter. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Cuáles fueron las emociones sin control de Moisés? Ira y enfado. Se enfureció con el pueblo por quejarse y por ser acusado injustamente porque el pueblo estaba actuando igual que sus padres. También las emociones sin control de Moisés, la tristeza, su dolor, su muerte, la muerte, el dolor y la tristeza por la muerte y la sepultura de su hermana, y también ante la sentencia de Dios de no entrar a la tierra prometida por su desobediencia y por su incredulidad. Y yo le decía, Señor, ¿por qué fuiste tan drástico con Moisés? ¿Por qué fuiste tan drástico con Moisés? Bueno, pues se equivocó, pero en sus otros episodios, en los otros eventos que él enfrentó, él lo hizo bien. Él respondió como un hombre de Dios. Él respondió en equilibrio porque estaba totalmente controlado por la presencia de Dios. Pero ahora se desenfocó. ¿Pero por qué fuiste tan drástico? Y la respuesta de Dios por el Espíritu vino a mi corazón. Porque quería que el pueblo de Israel entendieran lo complicado de ser desobediente, de ser incrédulo. Y número 2, lo complicado que es reaccionar sin tener control de Dios en nuestras emociones y en nuestro carácter. ¿Qué te parece? Problema del carácter de Moisés: impaciencia, falta de paciencia, falta de fe. Problema de carácter de Moisés: desobediencia a Dios y falta de sumisión a la voluntad de Dios. Para Dios no era el momento de corregir al pueblo, solo suplir la necesidad para mostrar su amor por el pueblo y para mostrar que Él es un Dios santo. Pero para Moisés era otra cosa. Problema del carácter de Moisés: orgullo y falta de humildad. Pero Dios había dicho que él era el hombre más humilde de todos los hombres. Y ahora le faltó humildad. Y encima le afloró el orgullo, porque se atribuye el crédito para hacer brotar agua de la roca en lugar de darle el crédito a Dios. ¿Se dan cuenta qué complicado es cuando las emociones y el carácter no están bajo el control de Dios y están bajo la influencia de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Se dan cuenta? Falta de confianza en Dios, otro problema del carácter en ese momento. Falta de confianza en la capacidad que Dios tiene para proveer y proteger a su pueblo.
o para dar solución a cualquier problema en nuestra vida. Y hermanos, a veces nosotros tenemos estas áreas en nuestro carácter. Y muchas veces tenemos este tipo de manifestaciones en nuestras emociones. Pero ¿qué dice la Biblia sobre las emociones? Y aquí te vas a sorprender. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestras emociones? Efesios capítulo 4, verso 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, la Biblia dice que podemos airarnos, pero no pecar, pero no debemos pecar. Y la palabra airarse significa enojo, o sea, molestarte, que es distinto a tener ira. Se molestó. La emoción normal de Jesús hombre. Se molestó. ¿Y cómo sé que no era ira? Porque él no fue y agredió a las personas. Fue hacia los objetos materiales para poner en evidencia que estaba molesto y que había un celo santo en él por la casa de Dios, por la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando se trata de molestarse, cuando se trata de miedo, cuando se trata de tristeza, cuando se trata de dolor, de decepciones, de gozo, de felicidad, etcétera, etcétera, estas emociones, hermanos, no son pecado. Las emociones no son pecado en nuestra vida. Pero es muy distinto. ¿Cuándo es que peco? Cuando tengo la emoción de estar molesto. Cuando dejo que ese enojo o esa molestia se descontrole y se convierta en ira. Y yo dañe a una persona. Ahí estoy pecando. Ahí la ira sí es pecado. Pero no si estoy molesto. No fuimos creados como robots. Ninguno de nosotros fuimos creados como robots que no tiene emociones. Dios nos creó con emociones. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios tiene emociones. Tiene ira, se molesta, tiene gozo, tiene complacencia. Tiene emociones. Y Él nos ha creado con emociones, ¿no? Nos creó con la capacidad de experimentar una amplia gama de emociones. Y nuestras emociones no son el problema. El problema es que no sabemos tratar y manejar nuestras emociones. Algo que sucedió en estos momentos en la vida de Moisés. Nuestras emociones no deben gobernar nuestras vidas, sino es Dios el que debe gobernar nuestras vidas, y nuestras emociones deben estar siempre bajo el control de Dios. Entonces, si te molesta algo y te enojas, no te sientas mal. Pero ese enojo y esa molestia busca que sea controlada para que no se convierta en un pecado o te lleve a pecar contra Dios y a pecar contra tu prójimo. Amén. Las emociones son indicadores útiles de lo que está sucediendo en nuestros corazones y también muestran en qué estado emocional nos encontramos. Tengo tengo la emoción de la felicidad, entonces sé que estoy en un estado feliz. No supiera que estoy feliz si no tuviera la emoción de la felicidad. No supiera que tengo gozo si no tuviera la emoción del gozo. No supiera que estoy molesto o que estoy enojado si no tuviera la emoción del enojo. ¿Se entiende? Son indicadores que me permiten ver mi estado emocional para saber cómo llevarlo al Señor para que tenga el control y no se distorsione en mi vida y yo peque contra Dios.
y dañe la obra de Dios y dañe lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén. Las emociones que están fuera de control no producen resultados que honren a Dios. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestras emociones, hermanos, están influenciadas por nuestra naturaleza pecaminosa y por eso debemos ponerlas bajo el control de Dios. ¿Cómo las pongo bajo el control de Dios? Siendo lleno del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu, renovando mi mente por medio de la palabra de Dios, buscando conocer más a Dios íntimamente. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder discernir si nuestras emociones están alineadas en Dios o están alineadas en nuestra carne para ser estas desechadas de nuestra vida. ¿Se entiende? Pero también la Biblia nos habla del carácter, hermanos. Y dice que el carácter tiene que cultivarse como carácter cristiano. Tú tienes que cultivar el carácter cristiano. Efesios 4:22 al 24, verso 29, verso 31 y 32 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, despójense del carácter del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de una naturaleza caída y de una influencia satánica. Y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, las emociones y el carácter están conectados con nuestro corazón y con nuestra mente. Por eso tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios para que nuestras emociones y nuestro carácter se alineen a la palabra. Amén. Y dice, y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Quítense de vosotros, miren, carácter, quítense de vosotros amargura, enojo, pero aquí enojo significa pasiones furiosas, descontroladas, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, carácter benigno, unos con otros, misericordioso. La misericordia es una cualidad del carácter del nuevo hombre. Nosotros tenemos que cultivar este tipo de carácter, benignos, misericordiosos, perdonadores, dice, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y en Colosenses 3, 8, 10 y 12, 14 dice, pero ahora desechen también todo esto. Nuevamente, miren la lista, ira, enojo, que es pasión furiosa, malicia, insultos, miren, todo esto es carácter del viejo hombre. Lenguaje ofensivo de la boca, eso es cualidad de carácter del viejo hombre. Dejen de mentirse. La mentira, aquellos que les gusta mentir, es un problema del carácter del viejo hombre. La mentira, dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre. Miren el carácter del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Noten, verdadero conocimiento, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón para que nuestras emociones y nuestro carácter se alineen a ello. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, miren carácter del nuevo hombre, santos, amados, tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Así tenía que haber respondido Moisés. Pero sus emociones y su carácter no se alinearon en la presencia de Dios al control de Dios. Dejó que se alinearan a su carne y a su naturaleza pecaminosa. Soportarnos unos a otros, parte del carácter del cristiano. Perdónense unos a otros, carácter del cristiano.
Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, carácter, la vestidura más importante y la principal es la vestidura del amor, carácter, que es el vínculo de la unidad, el vínculo perfecto. Pero debemos buscar la transformación de nuestro carácter por medio del Espíritu Santo. Según de Corintios 3:18 dice, por todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Debes buscar la transformación de tu carácter y el control de tus emociones por medio del control total del Espíritu Santo en ti. Busca la llenura del Espíritu todos los días y vive la vida en el Espíritu todos los días. Ese fue el mensaje del domingo pasado, te lo voy a pasar. La vida en el Espíritu tiene que permanecer en nosotros. Amén. Practicar la obediencia y la sumisión a Dios y buscar la sabiduría y el conocimiento de Dios para formar un carácter cristiano, para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Amén. Hermanos, cuídate de ti mismo, cuídate de ti misma. Cuida tus emociones y tu carácter. Ríndelos al Espíritu Santo, a la palabra, al dominio y gobierno de Dios. Y deja que Dios construya el carácter de Cristo, construya el carácter de Cristo en la nueva creación que Él ha hecho en ti. Entonces, serás obediente. Tratarás a Dios como santo y lo vas a glorificar. Pero no queda ahí. Serás grandemente bendecido por el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra y por todo lo que nos has hablado, Señor. Gracias porque has sido tú, mi Dios, no he sido yo. Ha sido tu Espíritu hablando aún a mí mismo, Señor, y desafiándome juntamente con mis hermanos a poner nuestras emociones y nuestro carácter al total trato y control de tu Espíritu, de tu palabra y de tu presencia en nosotros. Mi Dios, ayúdanos, Señor, a morir. Ayúdanos a morir para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, para que el carácter de Jesús en la nueva criatura, en la nueva creación que has creado en nosotros, al salvarnos, sea la que se desarrolle y se forme hasta el día que nos encontremos contigo. Que la buena obra que has empezado en nosotros la sigas continuando y que nos ayudes a no frenarla por querer nosotros controlar nuestras emociones y nuestro carácter. Padre, cámbianos, transfórmanos. Queremos glorificarte, queremos tratarte como santo y queremos ser bendecidos con toda bendición espiritual y con toda bendición material que tienes para nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, queremos que nos uses para que tu reino se manifieste en nosotros, por medio de nosotros, y tu reino sea conocido por la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que tu iglesia siga edificándose con más piedras vivas que nos ayuden a continuar edificando el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí, bendice a tus hijos que están aquí y bendice a tus hijos y a nuestros hermanos que están conectados en esta transmisión. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Que el Señor les bendiga. Nos despedimos acá y me quedo con mis hermanos un rato aquí.